Bienvenidos. La historia de hoy. Alguien me susurra bajo el suelo. ¿Te atreves a escuchar? No fue casualidad encontrarnos. Soy Ratio N714. Like para protegerte. La lógica inicia ahora. Alguien me susurra bajo el suelo. No sé cómo más describirlo. No es solo el televisor, aunque está ahí, en un rincón de la sala, como un ojo gris que no parpadea, vomitando ese ruido blanco a un volumen tan bajo que deja de ser un sonido, para convertirse en una vibración en mis propios dientes. Es la casa. El aire aquí no se mueve. Flota cargado con el olor a ungüento mentolado, a polvo acumulado desde los 90 y a ese hedor inconfundible, el de la podredumbre dulce del papel viejo descomponiéndose en rincones donde la humedad nunca se seca. Volver no fue una elección, fue una derrota. Mi carrera en la ciudad implosionó. Fue un accidente a cámara lenta de despidos y mala suerte. Y mientras yo caía, la salud de mi padre se hundía con más fuerza. Los vecinos me llamaron después de encontrarlo vagando por el césped en ropa interior, gritándole a una ardilla que, según él, transmitía secretos del gobierno. Demencia, dijeron los médicos, una mezcla de colapso total de los sistemas. Ahora es solo una cáscara del hombre que solía aterrorizarme con su voz atronadora. Su mente se refugió en una fortaleza de confusión y silencio. Pasa las horas mirando la pantalla nevada de un televisor que no se ha conectado a nada en una década. La casa es una cápsula del tiempo que nunca debió abrirse. Pilas de revistas de 1988, torres de periódicos amarillentos y cajas de herrajes oxidados forman estrechos cañones en el pasillo. Para moverme, tengo que caminar de lado. Es asfixiante. El santuario de Bakelita. Y luego está el teléfono. Mi padre se negaba a tener un celular. Decía que las señales le confundían los pensamientos. La primera semana intenté mostrarle que mi móvil era inofensivo, pero le dio un ataque de temblores tan violento que terminé apagándolo y guardándolo en la maleta. Quedamos aislados, dependiendo únicamente de esa bestia negra. Es un teléfono de disco, de baquelita pesada, en el centro de un santuario de guías telefónicas y blocs de notas vacíos. Está conectado a la pared por un cable rizado y deshilachado que parece una lombriz de tierra seca. El primer mes fue una rutina muerta. Despertarlo, cambiar sus sábanas, darle baños de esponja, mientras él miraba un horizonte que solo él veía. Pero a mediados del segundo mes, el silencio se rompió. Tengo el sueño ligero. El silencio de esta casa me mantiene en un estado de alerta constante, donde el crujido de los cimientos suena como pasos. Pero cuando el teléfono sonó por primera vez, destrozó la noche como un martillo golpeando un cristal. Brrrr. Brrrr. Un sonido mecánico, físico. ¿Eran las 3 a.m.? Exactamente. Salí al pasillo, guiado por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas sucias. El teléfono gritaba de forma insistente, furiosa. Mi padre, bajo el efecto de los sedantes, no se movía. Levanté el auricular. El plástico estaba frío, con una textura grasienta contra mi oreja. ¿Hola? Mi voz sonó como un graznido. Solo estática, una interferencia estridente, como una radio sintonizada entre dos mundos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Está oscuro, susurró una voz. Se me detuvo el corazón. Era un niño, 7 u 8 años, calculé. La voz temblaba tanto que las palabras apenas salían, mojadas por el llanto. ¿Quién es? ¿Dónde están tus padres? El hombre conejo, gimió el chico. Dice que tengo que esperar en el cuarto oscuro. Dice que fui malo. Un escalofrío me bajó por la columna. Intenté mantener la voz firme. Escúchame. Cuelga y llama al 911. ¿Sabes cómo? Me duele la cabeza. El hombre conejo chocó contra la pared. Me arrastró. Quiero ir a casa. Por favor. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. No sé. Huele a aceite. Y a tierra. No puedo ver mis manos.
Quédate en la línea. Voy a pedir ayuda. Clic. Tono demarcado. Se había ido. Me quedé allí sentado, en el suelo frío, abrazándome las rodillas. Intenté racionalizarlo. Una broma pesada. Jóvenes con aplicaciones de terror. El hombre conejo sonaba a leyenda urbana de Internet. Pero el terror en esa voz, esa respiración húmeda, era demasiado real para ser un juego. La feria del milenio. Al día siguiente, la casa se sentía más densa. El polvo parecía flotar más bajo. Mi padre estaba inquieto. No quería comer. No quería medicinas. Giraba la cabeza hacia el pasillo con los ojos lechosos y murmuraba: «Suave. Orejas suaves». Lo ignoré. Decía tantas cosas sin sentido. Pero esa noche me quedé despierto, esperando. 3 de la mañana. Mrrring. ¿Hola? Respondí al instante. Tengo sed. Hace mucho calor aquí. ¿Quién eres? Esto es un juego, exigí. Me perdí los fuegos artificiales, susurró el niño, ignorándome. En la feria del milenio. Yo quería ver la noria. Se me revolvió el estómago. ¿La feria del milenio? Yo estuve ahí. Fue hace 26 años, en la Nochevieja de 1999. El hombre conejo me dio un globo. Dijo que tenía una sorpresa debajo del escenario. Pero bajamos. Bajamos mucho. Niño, la feria del milenio fue hace décadas. Eso no está pasando. Quiero a mi mamá. Las paredes son estrechas. Son muy estrechas, gritó. Clic. Fui a la biblioteca al amanecer. Busqué secuestro en la feria del milenio. Apareció un solo resultado. Joseph Smith, 7 años. Visto por última vez con una chaqueta azul y un globo rojo. Testigos dijeron que iba con un personaje disfrazado cerca de la salida. Jamás lo encontraron. El niño de la foto tenía la misma sonrisa desdentada que yo imaginaba al escuchar la voz. 7 años. Regresé a casa con el alma rota por el miedo. Hoy el olor era distinto. Un aroma acre amoníaco que cortaba la respiración. Mi padre estaba en su sillón. «Papá, ¿te acuerdas de un niño desaparecido en la feria?» Él giró el cuello con un crujido seco. Me miró y por un segundo la demencia se evaporó. Sus ojos se volvieron agudos, depredadores, lúcidos. «Todo el mundo desaparece tarde o temprano», dijo con una voz que no era la de un anciano enfermo. Luego, soltó una risa sibilante que me hizo retroceder. No volví a contestar el teléfono durante 3 noches. Sonaba 10 veces y se callaba. Pero el silencio era peor, porque entonces empecé a oírlo. Un raspado suave sobre la madera. Venía del techo, lo que el manitas arregló. Al cuarto día, la presión en el aire era insoportable. Mi padre mecía su silla murmurando sobre fugas y parches. Decidí subir al ático. Necesitaba moverme, hacer algo útil. El ático era un horno que olía a pino cocido. Estaba lleno de cajas de proyectos de mi padre. Él era manitas. Podía arreglar cualquier cosa. Radios, motores, vidas. Al fondo, tras unos rollos de aislamiento, encontré el baúl. Sentí el metal del pestillo anormalmente frío. Al abrirlo, el olor me asqueó. Grasa de motor, sudor viejo y saliva seca. Dentro había un traje de piel sintética gris, apelmazada por la mugre. Era un disfraz de conejo, pero era grotesco, cosido con hilo de pescar, con orejas asimétricas y ojos que eran solo cuencas vacías. La boca era una sonrisa fija que revelaba una malla oscura detrás. «El hombre conejo», susurré. Bajé la escalera casi cayendo. Mi padre me esperaba en la sala. Ya no se balanceaba. «¿Qué es ese traje, papá? ¿Qué hiciste?» Él giró la silla con una calma aterradora. «Tuve que ocultar esa parte de mí», dijo. Estaba destrozado. ¿Quién? ¿Quién estaba destrozado? El niño no dejaba de llorar. Intenté arreglarlo.
Intenté que se callara, pero estaba roto por dentro. Así que lo puse donde el ruido no me molestara. Sonrió enseñando sus dientes amarillos. Ahora, silencio. El espectáculo empieza. La línea directa corría a la cocina. Mi celular estaba muerto. Fui al pasillo, hacia el teléfono de disco. Tenía que llamar a la policía, pero cuando levanté el auricular, no había tono. Había aire muerto. Revisé el cable y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El cable no estaba conectado a la toma de la pared. La toma había sido pintada encima hace años. El cable bajaba por un agujero perforado en el suelo, justo detrás de la mesa. Agarré una palanca del garaje. Mi padre tarareaba una melodía discordante, mientras yo rompía las tablas del suelo. ¡Crack! El hedor me golpeó como un puñetazo. Debajo del suelo no había tierra, sino una caja insonorizada, capas de cartones de huevos, espuma acústica y alfombras viejas. Un ataúd enterrado en la estructura de la casa. Alumbré con la linterna. En el centro del nido de trapos había un esqueleto pequeño. Los huesos amarillentos vestían los restos de una chaqueta azul. Y en su mano esquelética, apretado con la fuerza de un siglo, estaba el otro extremo del cable telefónico. No iba a ninguna red eléctrica. Los hilos estaban pelados y enredados entre los huesos de los dedos de Joseph Smith. El cable conectaba mi teléfono directamente a las manos de un cadáver de 26 años. Y en ese instante, el teléfono sonó. El sonido vibró en el esqueleto. Vibró en mis rodillas. La mandíbula del cráneo estaba abierta en un grito eterno. No contesté. Salí de esa casa corriendo, sin llaves, sin nada. Corrí hasta que el aire me quemó los pulmones y la luz de una farola me alcanzó a 3 calles de distancia. Ahora estoy en un motel. He desenchufado el teléfono de aquí también. Pero mientras escribo esto, la luz roja de mensaje ha empezado a parpadear. Pego la oreja al auricular colgado y lo oigo, muy suave entre la estática. El video termina, pero ellos se quedan. Suscríbete y dale like. Nos vemos si despiertas. Ratio N714, la lógica que domina el feed.